van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya asaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza, milanesa con puré o papa frita, con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Byron, ¿viste qué día es hoy? Sí, jueves. Sí, es jueves, pero es 29. ¡Ay, qué placer es darse un buen baño! Se siente uno limpio, aunque sea una vez al año. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué? Ah, sí. Qué bueno que llegaste, Maxi. Hoy es 29. Claro, 29, el día en el que me baño. No, es 29, día de hacer ñoquis. Entonces hacemos unos buenos ñoquis. ¡Listo el pollo! Hoy hacemos ñoquis. Hola chicos, bienvenidos a Listo el Pollo. Y como hoy es 29... Hacemos ñoquis. Y yo voy a buscar las papas. Dale. Papas yo quiero, oh, papas yo quiero. Lo primero que tenemos que hacer es... Poner harina. Harina. Ahí está, ¿bien? Después, ¿qué ponemos? Un poco de sal. Perfecto. Mezclamos. Muy bien. Mezclamos. Hacemos un huequito grandecito, grandecito. Así. ¿Por qué vienen los huevos? Partimos un huevo. Otro huevo. Adiós, Magdalena. Pobre. ¿Le ponemos queso, Byron? Sí, queso rallado y que sea mucho. Genial. Maxi, ¿ya están las papas? Tenemos un problema. ¿Cuál? No hay papa por ningún lado. ¿Cómo que no hay papas? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y remolacha? Tampoco. Algo tiene que haber en la heladera, me voy a abrir. Ay, no. Miren, esto puede servir. ¡Ricota! Ricota es un queso, ¿no? Sí, el que se le pone a los ravioles. ¿Probamos un poquito? Dale. Riquísima. Entonces hoy hacemos ñoquis de ricota. Bueno, ¿se la ponemos? Sí. ¿Te ayudo? Dale. Acá con un poquito. Ahí está. Mezclamos. Ya está lista la masa, hagamos los ñoquis. Momentito, esta masa necesita reposar en el frío. Me la llevo a la heladera. Qué rica que es la ricota, ¿eh? ¿Y si vemos cómo se hace la ricota? Para hacer ricota casera necesitamos combinar la suavidad de la leche tibia con el ácido del jugo de limón. A nadie le gusta tocar un ácido y a la leche menos que menos. Así que cuando toca el limón, la leche se transforma. De lejos, la leche parece toda blanca y pareja, pero en verdad, en ella hay agua, grasas y una proteína muy importante y muy valiente que se llama caseína. Cuando el ácido del jugo de limón alcanza la caseína, la hace crecer y al crecer, ella cambia y se separa de los demás componentes de la leche. Después, al colar la mezcla, ahí en el colador queda atrapada la proteína que cambió. Son esos granitos que al crecer se separaron del resto de la leche y ahora se transformaron en ricota.
La ricota es un queso que sirve para hacer muchas comidas ricas. Y podemos hacer todas esas cosas porque el ácido del jugo del limón tocó a la caseína y sucedió un cambio químico irreversible. Y con un solo destino, saciar nuestro apetito. Maxi, ¿te imaginas si el ácido del limón me hace crecer y te persigo por toda la cocina? Ay, no, prefiero ni imaginármelo. Voy a buscar la masa. Mientras pongamos harina, así no se pegotea la masa en la mesa. Y Chicos, esto es una masa. La verdad que sí. Sí, es una masa. Ahí está bien. Apoyo, ¿eh? Dale. Bien, yo voy a poner agua en la olla y en el fuego para hervirlos. Dale. Dale. Agarramos un pedacito. Y hacemos una viborita. Después agarramos un cuchillo y empezamos a cortar. Lo pasamos. ¿Puedo ayudarles? Sí, obvio. Cuanto más seamos, mejor. Y así van quedando nuestros ñoquisitos. ¿Entendiste los pasos, Maxi? Sí. Hago una viborita. Viborita. Yo ya no me acuerdo cómo se raya. Mira, te voy a explicar. Agarras el rallador con el dedo gordo, así. Cortemos. Uy. ¿Me prestas el rallador? Gracias. Toma el tenedor. Esto es así. Ñoqui se hace, ñoqui se hace, ñoqui se hace así. Ñoqui se hace, ñoqui se hace, ñoqui se hace así. Ñoqui se hace, ñoqui se hace, ñoqui se hace así. También se pueden hacer bolitas, ¿no? Sí, mi tío los hace y le quedan buenísimos. Ahora me lo venís a decir. Pero quedan mejor así porque parecen bichos bolitas gigantes. Eso es verdad. ¿Y con qué vamos a comer estos ñoqui gigantes? Con mucha manteca. Y mucho queso. ¿Y a vos? ¿Te gusta la pasta como a nosotros? Mis pastas favoritas son... Mi pasta favorita son los ñoquis. Las ñoquis. Los ñoquis y los ravioles. Los ñoquis. Los ñoquis me gustan con salsa de tomate. Con queso Y a veces con tuco. me gustan mucho como quedan con queso derretido y con más queso. Yo le pondría mucho queso. Verdura. Y los ravioles por la verdura, que me encanta. Se amasa y después haces bollitos. Y me encantan mucho los ñoquis, por siempre los como. Me encanta, siempre los como. Mi sabor de ñoquis preferidos es de papa. Los ñoquis los como con mucho tuco y mucho queso. Así, más o menos. Cuatro. ¡Oh! ¡Terminamos! Choque. ¿Cuántos ñoquis? Sí, La verdad parece que un sí. ejército de bichos bolitas. Jugando en la nieve. El agua está hirviendo, hay que cocinar los ñoquis. Dale. Pero... ¿pueden enmantecar esta fuente? Dale. Nosotros nos encargamos. Ahí. Fua, mira qué pedazo. Sin harina un poquito. ¿Te rudo? Le ponemos mucha manteca para que queden bien ricos. Miren, chicos, los ñoquis ya están subiendo. ¡Wow! Tardan mucho en prepararse, pero se hacen rápido. A ver.
Uy, se me empañaron los lentes, no veo nada. Ay, qué mal. Con cuidado. ¿Me pasás más ñoquis, Celes? Sí. Muchos ñoquis para cocinar. Cuidado. ¡Wow! Bueno, a celebrar el 29. Igual los ñoquis son tan ricos que se pueden comer cualquier día, ¿no? Tienes razón. Bueno, chicos, hasta el próximo. ¡Listo el pollo! ¡Chao! A ver. Los ñoquis los hicimos así. Pusimos harina y sal en un recipiente. Hicimos un hueco en el medio y agregamos 2 huevos. Para darle un saborcito especial, le sumamos queso. Y por último, la ricota. Después, lo más divertido, hacer vigoritas de masa, cortar los ñoquis y pasarlos por la tablita. Tardamos un poco en hacerlos, pero quedaron buenísimos y listos para cocinar. Entonces los echamos en una olla con agua hirviendo y los sacamos cuando los vimos flotar en el agua. Una vez cocidos, nosotros los comimos con manteca y queso, pero vos podés comerlos con la salsa que más te guste.